La llamada llegó apenas unos minutos antes de la medianoche, cortando el silencio de mi cocina como si alguien hubiera lanzado una piedra contra un vidrio. Estaba moldeando la masa entre mis manos tratando de calmarme. Antes de cumplir 73 años, me llamo Eulalia Vargas, y esa noche lo único que quería era una cena sencilla, una luz tenue y un poco de silencio que fuera solo mío. El teléfono vibró sobre la encimera. Cuando vi el nombre de Isidro Vargas en la pantalla, mi único hijo, el niño que cargué en brazos durante aquellos veranos abrasadores en Guadalajara, me limpié las manos y contesté. Su voz me golpeó primero fuerte y entrecortada. «Mamá, ¿me estás oyendo? Destruí tu casa. Toda, cada plato, cada foto. La arruiné para tu cumpleaños». Sonaba agitado, casi victorioso. De fondo se oía un raspado algo pesado que caía y luego su risa aguda, fina, desconocida. Agarré el teléfono con más fuerza, manteniendo la voz quieta. «Destruiste mi casa». Repetí sin darle la reacción que buscaba. «Sí», espetó. «Tu santuario perfecto. Desaparecido. Feliz cumpleaños, mamá». Por un momento dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. No porque estuviera en shock, sino porque ya me lo esperaba. Con Isidro las señales habían estado llegando por meses. Cuando al fin hablé, mi tono no subió. «Isidro, me mudé hace 3 meses». La respiración al otro lado se entrecortó. Podía oír su confusión, los engranajes girando el instante en que se dio cuenta de que había herido a Lipti, la persona equivocada en la casa equivocada. Continué firme. «Ahora vive ahí un comandante de policía. Se llama Teodoro Quintana». «Espera». «¿Qué?». La voz de Isidro pasó de la furia al pánico. «¿Qué quieres decir con que te mudaste, mamá? ¿De qué demonios estás hablando?». Pero yo ya había dicho todo lo que necesitaba oír. A través de la línea tenue pero inconfundible, llegó el aullido de las sirenas. Se hicieron más nítidas, más cercanas, cortando la noche, del mismo modo que su llamada había cortado mi cocina. La respiración de Isidro cambió de nuevo. Ya no rabia, solo temor. Tú me tendiste una trampa», susurró. No dije. «Tú caminaste exactamente por donde quisiste caminar». Hubo un forcejeo al otro lado, voces gritando, órdenes que no alcancé a distinguir. Por primera vez en años mis manos dejaron de temblar. Exhalé despacio mientras la llamada se cortaba, dejando solo el zumbido bajo del refrigerador y el olor tenue de la masa en mis palmas. Dejé el teléfono y me quedé de pie un largo rato, dejando que el silencio se asentara de nuevo sobre mí. No había querido esto para mi cumpleaños. No lo había querido en absoluto, pero lo había preparado paso a paso, porque una madre sabe cuando el amor se ha convertido en algo filoso. Y ahora por fin el mundo fuera de mi pequeño departamento lo vería también. Me lavé las manos, las sequé con una toalla y alcancé el siguiente tazón en la encimera. Todavía había cosas que podía moldear esa noche, pedazos de mi vida que me pertenecían solo a mí. La voz de Isidro ya no resonaba en mis oídos, pero la verdad que había revelado esa noche, esa me seguirías hasta la mañana, y mucho más allá. Mi esposo Ramiro Vargas murió en la primavera de 2015. Una mañana común, un aliento común, y luego nada. La casa donde habíamos vivido por más de 40 años se volvió hueca de la noche a la mañana. Ese tipo de silencio que te aprieta las costillas y te hace sentir más chiquita con cada hora que pasa. Intenté llenarla con ruido, la radio, la televisión, viejos sermones de la iglesia, en mi teléfono, pero las paredes no respondían. El duelo tiene esa forma de hacerte olvidar dónde terminan tus bordes. Isidro apareció seguido en esas primeras semanas y me aferré a eso. Tocaba la puerta y gritaba: «Mamá, soy yo», antes de entrar con una bolsa de comida para llevar o un montón de correo. Su presencia era cálida, familiar. Me recordaba al niño que corría en su bici por la cuadra y me gritaba para que lo viera.
No deberías preocuparte por nada de esto ahorita, dijo una tarde esparciendo facturas sobre la mesa de la cocina. Déjame encargarme. Tú solo respira. Asentí agradecida. Es mucho. Te agradezco que entres al quite. Delfina venía con él a veces irrumpiendo en la casa con su voz brillante y pasos rápidos. Me abrazaba fuerte y decía: «Te tenemos cubierta, Eulalia. Tu único trabajo es descansar». Al principio les creí. Su ayuda se sentía como amor. Pasaron las semanas y los montones de sobres nunca volvieron a mis manos. Isidro me echaba una mirada cuando preguntaba por ellos. «Es más fácil si yo lo manejo», decía. «No necesitas el estrés». Delfina lo secundaba. «El duelo te revuelve la cabeza. No quieres equivocarte en algo importante». La primera vez que lo dijo me pasó desapercibido. La tercera se instaló incómodo en mi pecho. Una noche, Isidro levantó mi chequera. «Mamá, ¿te diste cuenta de que olvidaste pagar la luz el mes pasado?» «No olvidé», dije confundida. «Tú me dijiste que te encargarías». Hizo una pausa dándome una sonrisa suave. «¿Cierto?» Tal vez me confundí yo. Delfina intervino. «Pasa. Tienes mucho en la mente». Algo en su tono demasiado liso, demasiado ensayado, me tensó la nuca. Una semana después, la compañía de luz llamó por otro pago atrasado. Miré a Isidro. Pensé que lo habías pagado. Dudó. Debió haber un malentendido. Delfina me puso la mano ligeramente en el hombro. «Eulalia, por eso estamos interviniendo. No deberías preocuparte por estas cosas». Pero la preocupación ya no era por la factura. Era por cómo Isidro observaba mi cara mientras ella hablaba, como si esperara que aceptara algo que estaba sembrando en silencio. Luego vino la factura del agua también olvidada. El seguro atrasado por accidente. Cada vez Delfina se disculpaba rápido. «Error mío, Eulalia. Debo haber pulsado lo equivocado». Su sonrisa seguía brillante, pero sus ojos nunca se ablandaban. Una noche encontré un montón de sobres en el cuarto de huéspedes, facturas sin abrir, que decía ya haber pagado. Los llevé a la sala donde Isidro y Delfina estaban sentados. «¿Por qué están aquí?», pregunté. Isidro frunció el ceño y dijo: «Tal vez tú los moviste». No dije. «No lo hice». La voz de Delfina bajó. «El estrés causa olvidos. Es normal». Las palabras picaron. Se sentían intencionales. Los miré a mi hijo y su esposa, dos personas que decían ayudarme. Sin embargo, sentía una presión extraña cerrándose, como manos guiándome suavemente a un lugar al que no había accedido a ir. No sabía el nombre entonces. Solo que algo se había movido callado como un hilo que se suelta. Y me sentí escurrirme centímetro a centímetro de mi propia vida. Después de que Ramiro murió, intenté volver a mis rutinas. Café con mi vecina Salomé Ruiz los jueves. Ensayo del coro los domingos. Paseos vespertinos por la cuadra. Anclas chiquitas que me recordaban que aún era parte del mundo. Pero, despacio, casi con ternura, Delfina empezó a cortar los hilos. Una mañana, mientras agarraba mi bolsa, preguntó: «¿A dónde vas, Eulalia?» «A ver a Salomé». Hizo pan de muerto. Delfina sonrió, pero fue delgada. «Deberías descansar hoy. Salomé tiene buenas intenciones, pero te llena la cabeza de preocupaciones. No necesitas eso. Ella nunca me ha preocupado», dije. Delfina ladeó la cabeza. «Aún así, la gente habla. Después de lo de Ramiro, algunos piensan que estás frágil. Evitemos chismes». Isidro asintió como si eso lo resolviera. Dejé la bolsa sin saber cuándo empecé a pedir permiso. La semana siguiente, cuando mencioné el ensayo del coro, Delfina dijo: «Está muy lleno. No te esfuerces. Descansa un mes». Un mes se volvió 2 y nadie de la iglesia me contactó porque ella había cambiado el número. En el directorio, en silencio. Cada puerta que antes llevaba hacia afuera empezó a cerrarse. Las preguntas de Isidro también cambiaron. «Mamá, ¿dónde guardas tu testamento? ¿Sabes en nombre de quién está la escritura de la casa? ¿Cuánto es tu pensión otra vez?»
La primera vez que preguntó pensé que organizaba. La quinta, sentí el estómago apretarse. Una tarde se sentó frente a mí golpeando un bolígrafo. Sería más fácil si me pones en todo. Por si acaso, ¿qué pregunté? Por si olvidas algo importante, dijo suavemente. Solo queremos protegerte. Su tono era calmante, pero algo dentro de mí se retrajo. ¿Desde cuándo mi propia vida necesitaba su supervisión? Unos días después, Salomé me atrapó afuera mientras revisaba el correo. Se inclinó y susurró. No quería alarmarte, pero... Vi a Isidro en la ferretería. Estaba copiando una llave. Parecía la de tu casa. Mis dedos se enfriaron. ¿Estás segura? Asintió. Dijo que tú se la pediste. Sabía que no era verdad. Antes de que pudiera responder, Delfina gritó mi nombre desde la puerta. Salomé me apretó el brazo y se alejó. Adentro los ojos de Delfina miraron hacia Salomé, retirándose por la banqueta. Deberías tener cuidado con quién hablas, murmuró. La gente malinterpreta las cosas. Esa noche me senté en la sala sintiendo un peso extraño. Puertas que antes dejaba abiertas ahora las revisaba 2 veces. Cada crujido del pasillo me hacía enderezarme. Cuando Isidro entró sin tocar, me sobresalté. «Mamá, soy yo», dijo sorprendido. «¿Por qué estás tan nerviosa? Entraste tan callado. Tengo llave», me recordó. La habitación se sintió más chica mientras él estaba ahí, mirándome como si midiera algo. Asentí, pero un escalofrío me recorrió. No porque tuviera la llave, sino porque ya no estaba segura de por qué la quería. Algo se había movido. Lo sentía. Mi hogar, antes un lugar de calidez, se había convertido en un espacio donde vigilaba sombras incluso a plena luz del día. La duda dentro de mí, pequeña al principio, por fin echó raíces. La primera vez que dije no fue tan suave, que casi me pregunté si lo oyeron. Isidro deslizó un montón de formularios hacia mí sobre la mesa de la cocina. «Mamá, solo fírmalos. Son de rutina». Delfina organizó todo. Tomé la página de arriba. «Está en blanco. Por eso es de rutina», dijo Delfina sonriendo demasiado tensa. «Llenamos los detalles después. Es solo autorización». No dije. «Quiero ver qué firmo». Isidro rió, pero sin calidez. «Mamá, vamos. No necesitas dudar de nosotros. No voy a firmar algo en blanco», repetí. El silencio que siguió fue delgado y cortante. La sonrisa de Delfina no se movió, pero sus ojos sí. Algo parpadeó. Más tarde esa tarde lo intentó de nuevo. «Dame tu contraseña de la cuenta del banco», dijo mientras lavaba los platos. «Es más fácil para mí manejar todo. Yo me encargo de la cuenta», dije. «No es prudente», respondió. «Has estado abrumada últimamente». «Yo me encargo», dije de nuevo más firme. Esta vez cerró la puerta del gabinete con más fuerza de la necesaria. «Está bien. Si algo sale mal, no digas que no intentamos ayudarte». Su voz era dulce. El sonido de bajo no. 2 días después entré a mi recámara y la encontré arrodillada junto a mis cajones. Se enderezó rápido sosteniendo una carpeta vieja de Ramiro. «Oh, Eulalia, solo buscaba tus papeles del seguro», dijo. «Isidro dijo que los perdiste otra vez». «No perdí nada», dije. Levantó una ceja. «El estrés causa olvidos. ¿Pasa más a tu edad?» Avancé y alcancé la carpeta. Dudó antes de soltarla. Cuando al fin estuvo en mis manos, su voz bajó. «¿Sabes?», dijo suavemente, «si sigues confundiendo cosas. Así la gente podría empezar a preguntarse si estás segura sola». Mi estómago se apretó. «¿Me estás amenazando? ¿Te estoy advirtiendo?», susurró. «Los errores tienen consecuencias. La gente puede perder el control de sus finanzas. O peor». Su significado era claro. Esa noche Isidro vino y se sentó en el borde del sofá, codos en las rodillas. «Mamá, asustaste a Delfina hoy», dijo. «Piensa que has estado confundida últimamente. Le preocupa que te lastimes sin darte cuenta». «No estoy confundida», dije.
Estaba revisando mis cosas privadas. Te estaba cuidando, insistió. Pero si sigues resistiéndote, quizás necesitemos asegurarnos de que estés protegida legalmente. Ya sabes, por tu bien, por tu bien. Las palabras se instalaron en mi pecho como hielo. Lo observé con cuidado. El niño que crié estaba enterrado bajo algo más afilado, algo hambriento. Cuando se fue, cerré la puerta con llave detrás de él. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de claridad. Sus intenciones ya no estaban ocultas. Su paciencia se había acabado. Y la casa donde había vivido por décadas ya no se sentía mía. Me senté en la mesa del comedor mirando el montón de formularios en blanco, aún ahí. Era hora de moverme antes que ellos. Mi primer no callado había abierto una puerta dentro de mí que había olvidado que existía. Y ahora, por primera vez en años, di un paso hacia ella. No les dije a Isidro ni a Delfina a dónde iba la mañana siguiente. Salí antes del amanecer llevando una carpeta pequeña bajo el brazo, acta de nacimiento, escritura de la casa, estados de cuenta del banco, y un miedo callado que había vivido en mi pecho por demasiado tiempo. Si preguntaban, diría que fui al mercado. Pero pasé la parada del camión La Panadería y seguí hasta llegar al edificio de vidrio en la avenida Revolución. La recepcionista levantó la vista cuando me acerqué. ¿Tiene cita? Llamé ayer, dije. Eulalia Vargas. Vengo a ver a la abogada Isolda Méndez. Asintió y me guió a una oficina privada. Cuando la puerta se abrió, una mujer de unos 40 años se levantó de detrás de su escritorio. Sus ojos eran agudos, no crueles, y me ofreció la mano con firmeza. Señora Vargas, dijo. Soy Isolda. Por favor, siéntese. Cuénteme qué pasa. En el momento en que me senté, algo dentro de mí se quebró. Mi ahohijo y mi nuera han estado tratando de tomar control de todo, dije. Cuentas del banco, papeles mi casa. Me siguen diciendo que soy olvidadiza. Intentan hacerme dudar de mí misma. Isolda escuchó sin interrumpir. Golpeó suavemente su bolígrafo contra un bloc de notas, luego se inclinó hacia adelante. Lo que describe, dijo, es un caso clásico de coerción a adultos mayores. Empieza suave, luego escala. Ya la aislaron de amigos, la presionaron para firmar documentos e insinuaron declive mental. Esa combinación es extremadamente peligrosa. Tragué saliva. Pensé que quizás exageraba. No lo hace, dijo. Ahora déjeme explicarle los riesgos. Los listó uno por uno. Si obtienen poder médico, pueden tomar decisiones de salud que usted no apruebe. Si empujan una declaración de incompetencia, un juez podría determinar que no puede manejar sus asuntos. Eso les da acceso total a sus finanzas. Mis manos se apretaron. Mencionaron algo así. Por mi bien. Isolda sacudió la cabeza. Esa frase se usa mucho en casos de abuso. Debemos movernos antes que ellos. Dígame, ¿confía en ellos con su vida? No dije en voz baja. Entonces, hacemos un plan, respondió. En la siguiente hora delineó los pasos. Primero, vende la casa. Quita el activo más grande de su alcance. Segundo, se muda en silencio. Una dirección nueva, rutinas nuevas. Tercero, transferimos sus cuentas a una cooperativa de crédito más pequeña, donde la verificación es más estricta. Y último, construimos un nuevo plan patrimonial, con muros de hierro alrededor. La miré atónita. Vender la casa es toda mi vida. Isolda se ablandó. Mantenerla la hace vulnerable. Encontremos un comprador que respete la casa y entienda su posición. Abrió una carpeta y deslizó una página y hacia mí. Hay alguien interesado ya. El comandante Teodoro Quintana. Trabaja con la policía de Guadalajara y ha manejado múltiples casos de explotación a mayores. Quiere una casa en su colonia para su familia. Un comandante de policía. Repetí. Sí, dijo Isolda. Lo mejor sabe exactamente qué intentan personas como su hijo.
Venderle a él crea una barrera que Isidro no puede atravesar. Por un momento no pude hablar. Isidro me había estado rodeando por meses, cerrando puertas una por una. Isolda había abierto un camino entero en una sola mañana. «¿Cuándo podemos empezar?», pregunté. Isolda extendió la mano sobre el escritorio y me dio un bolígrafo. «Ahora mismo, señora Vargas. Hoy es el día en que recupera su vida». Mi mano tembló al firmar el primer documento. No de miedo esta vez, algo más. Algo que no había sentido desde antes de que Ramiro muriera. Salí de su oficina con una carpeta que por fin se sentía mía de nuevo. Esperé hasta que Isidro y Delfina salieran por el día, antes de reunirme con la agente inmobiliaria. Me paré en mi propia cocina con la bolsa al hombro, escuchando el zumbido tenue del refrigerador, sabiendo que era una de las últimas veces que oiría ese sonido ahí. La fela agente Sitocra Beltrán caminó a mi lado hacia la puerta principal. «Nos reuniremos con el comprador en su oficina», dijo. «Prefiere manejar las cosas directamente». «Bien», murmuré. «Yo también». El trayecto a la sede administrativa de la policía de Guadalajara tomó menos de 15 minutos. Mi corazón latía en golpes lentos y firmes todo el camino. Cuando la señora Beltrán y yo entramos a una sala de conferencias, un hombre alto en traje azul marino se levantó para saludarnos. «Señora Vargas». Su apretón de manos fue cálido, confiado. «Soy el comandante Teodoro Quintana. Gracias por reunirse conmigo». Sus ojos no tenían el hambre a la que me había acostumbrado en mi propia familia. En cambio, me estudiaba con una paciencia respetuosa. «Entiendo que esta casa significa mucho para usted», dijo con gentileza. Antes de revisar el papeleo quería decirle algo. «¿Conocí a su esposo?». Mi aliento se atoró. «¿Conocía a Ramiro?». Asintió. «Lo conocí a través de un programa comunitario hace unos 15 años. Ayudaba a mentorar jóvenes en el lado oriente. Hablaba de usted seguido». Un dolor pequeño se abrió en mi pecho cálido en lugar de agudo. No sabía que me mencionaba. «Solo cosas buenas», respondió Quintana. Estaba orgulloso de su hogar, de su familia. «Pretendo cuidar esa casa con el mismo respeto». Me senté manos apretadas alrededor de la carpeta en mi regazo. «Entonces me alegra que sea usted quien la compre». Mientras revisábamos los documentos, Quintana explicó cada cláusula con cuidado. Ni una vez me apresuró. «Esta página transfiere la propiedad», dijo. «Ya no será responsable de reparaciones o impuestos. Esta asegura que la venta permanezca confidencial», agregó la señora Beltrán. «Solo las partes en esta sala lo sabrán». Firmé con mano firme pero temblorosa. Cuando la línea final se completó, Quintana cerró la carpeta con firmeza callada. «Señora Vargas, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa puede contactarme directamente», dijo. «Las personas en su situación a menudo enfrentan presiones de la familia. No está sola». Mi garganta se apretó. Asentí porque hablar habría abierto algo en mí. Mientras salíamos, la señora Beltrán dijo: «Deberíamos programar a alguien para quitar las cámaras de seguridad viejas. Las querrán abajo para la remodelación». Me detuve. «Déjelas», parpadeó. «¿Está segura le pertenecen?». «Lo sé», dije. «Pueden quedarse». No expliqué. No necesitaba. Isidro y Delfina siempre asumían que entendían cada rincón de mi vida. Asumían que la casa permanecía exactamente como la dejaban. Asumían que yo era demasiado débil, demasiado abrumada, demasiado distraída para moverme sin que lo notaran. Las cámaras habían grabado comidas familiares, mañanas de Navidad, cumpleaños, pero también tenían el poder de grabar algo más. «Señora Vargas», insistió suavemente la señora Beltrán. «Sí», dije enderezándome. «Déjelas». Cuando regresé a casa, Isidro ya estaba en la cocina recargado en la encimera con brazos cruzados. «¿Dónde estabas?», preguntó. «Afuera», dije. Delfina entró detrás de él, su sonrisa quebradiza. «Deberías avisarnos cuando sales de la casa. No es seguro que andes sola». Dejé mi bolsa y los miré a los ojos a ambos. Fui a manejar algo importante. Isidro frunció el ceño.
Importante cómo lo descubrirán, dije. Fue la primera vez que los vi titubear a ambos, no por lo que dije, sino porque ya no me molesté en explicarme. Arriba abrí el closet donde Ramiro guardaba sus herramientas y miré el panel pequeño que controlaba el sistema de seguridad. Las luces parpadeaban en su ritmo familiar, aún grabando, aún vigilando. Por primera vez esa comodidad me pertenecía a mí, no a ellos, y lo dejé exactamente así. Me mudé un martes por la mañana llevando solo lo que cabía en 2 maletas y una caja de cartón con los libros de Ramiro. El departamento modesto cerca del paseo de Chapultepec se sintió chico y extraño al principio, pero el silencio ahí no me oprimía el pecho como en la casa. Respiraba conmigo. Coloqué los libros de Ramiro en un estante sencillo, puse mi tetera en la encimera y abrí las persianas. Eso bastó para llamarlo hogar. Por primera vez en años nadie preguntaba a dónde iba. Construí mis días despacio. Compré una maceta de albahaca para el balconcito. Asistí a la misa temprana en San Marcos del Centro, donde nadie conocía mi historia. Me permití platicar con vecinos sin preocuparme por quién torcería mis palabras después. La señora Bernal del departamento de enfrente me trajo un plato de tamales una noche y dijo: «Me gusta ver tu luz encendida temprano. Hace que el piso se sienta vivo». Sonreí sorprendida de que algo tan simple como la presencia pudiera sentirse como valor. Pasaron 3 días, luego 7, luego 10. Mi teléfono permaneció en silencio. Isidro no llamó para checarme. Delfina no preguntó dónde estaba. Ninguno apareció en la casa vieja porque asumían que yo aún estaba adentro. Una mañana casi por costumbre marqué mi buzón de voz viejo. Nada. No llamadas perdidas. No mensajes preocupados. No preguntas sobre dónde había ido. La realización vino lenta. Nunca habían visitado sin agenda. Si no venían por dinero, por firmas, por acceso a algo mío, no venían en absoluto. El peso de esa verdad se asentó callado en mi estómago. 2 semanas en mi nueva vida recibí una llamada de Salomé Ruiz. Su voz era suave con alivio. «No he visto tu carro. Pensé que algo había pasado». «Estoy bien», dije. «Me mudé». «Le dijiste a Isidro y Delfina no». Hubo una pausa, luego Salomé suspiró. «Entonces no han preguntado por ti». «No», dije. «No lo han hecho». Pasó un mes, luego otro. Mis rutinas se hicieron más firmes. Caminaba por el paseo de Chapultepec temprano en las mañanas cuando el aire era fresco y la ciudad aún despertaba. Compraba tortillas frescas en la tiendita de la esquina y aprendí los nombres de las 2 mujeres que trabajaban ahí. Dormía sin revisar las cerraduras 2 veces. Aún así, cada día que Isidro no llamaba algo dentro de mí, se tensaba y aflojaba al mismo tiempo. Había desaparecido de su vida por completo. Ni siquiera había notado la casa vacía que creía controlar. No había notado mi silencio. Solo había notado mi utilidad. Una tarde, mientras regaba la albahaca, por fin lo dije en voz alta. «Nunca vinieron por mí». Susurré. Solo por lo que tenía. Decir las palabras no me rompió. Me estabilizó. 3 meses después de mudarme, me senté callada en mi nueva mesa de cocina, una taza de té calentando mis manos. Mi teléfono yacía ahí a un lado aún en silencio, y por una vez, ese silencio se sintió como confirmación en lugar de abandono. Era libre. Había dejado su mundo y ni siquiera se me habían levantado la vista lo suficiente para ver la puerta cerrarse detrás de mí. Y profundo, adentro algo más frío y fuerte se asentó, preparándome para lo que venía después. No dormí la noche que Isidro llamó para presumir que había destruido la casa. Me senté en mi mesita de cocina hasta la mañana, el teléfono boca abajo a mi lado, sabiendo que sonaría de nuevo, pero esta vez de alguien que realmente tenía la verdad. A las 9 en punto, lo hizo. «Señora Vargas, soy el comandante Teodoro Quintana. Necesito hablar con usted en persona». No había enojo en su voz, solo una gravedad firme. Accedí a reunirme en la estación.
Cuando llegué me guió a una habitación privada y cerró la puerta detrás de nosotros. «Quiero que vea exactamente qué pasó anoche», dijo. Puso una tableta en la mesa y presionó reproducir. El metraje era de su cámara corporal. La casa. Mi casa vieja llenaba la pantalla familiar y extraña a la vez. Gabinetes abiertos, cajones volcados, platos rotos por el piso. Luego apareció Delfina, cabello desordenado, aliento agudo balanceando una herramienta metálica contra la puerta de la despensa. Ella hizo la mayoría del daño, dijo Quintana en voz baja. Su hijo se quedó cerca de la entrada. En la grabación la voz de Isidro cortó el aire. Esta casa debería haber sido mía. Me lo debía. Me encogí ante el sonido. Oírlo decirlo, oír la exigencia en cada sílaba, se sintió como un moretón formándose bajo mi piel. El video continuó. Delfina lanzó un plato contra la pared gritando «¡Se lo merece!». Todo luego vinieron las sirenas fuertes y cercanas. Oficiales entraron corriendo gritando órdenes. Delfina soltó la herramienta pero intentó empujarlos chillando, que tenía derecho a estar ahí. 2 oficiales la sujetaron. Isidro retrocedió contra la pared, manos temblorosas, pero vacías. «¡Paren, paren! ¡Fue ella! ¡Ella lo hizo! ¡Yo no toqué nada!». Quintana pausó el video y me miró. Él le dio instrucciones. Lo tenemos de los oficiales que respondieron. Ella actuó por su demanda. Eso lo hace responsable. Mi aliento salió lento, doloroso. Me dijo que lo hizo él mismo. «Mintió», dijo Quintana. Quería el poder de la confesión sin el riesgo del acto. Las palabras se enroscaron en mi pecho como una espina. En el video Delfina fue sacada en esposas. Isidro la siguió no esposado, pero rodeado de oficiales que hacían preguntas que no podía responder. Su cara parecía pálida, furiosa, casi atónita por las consecuencias que creía que nunca lo alcanzarían. Quintana apagó la tableta. «Señora Vargas, lamento que tuviera que ver eso». «Sé que duele». Junté mis manos. «Duele porque lo decían en serio». «Los dos», asintió. «Perseguiremos cargos. Y si está dispuesta, su testimonio ayudará a fortalecer el caso». «Estoy dispuesta», dije. Quintana se inclinó hacia adelante. «Fue inteligente dejar el sistema de seguridad. Grabó todo. Hizo que anoche fuera innegable. Miré la pantalla en blanco donde mi viejo hogar acababa de estar en ruinas. Ya no un hogar para mí. Tal vez nunca más». «¿Qué les pasa ahora?», pregunté. «Delfina está siendo procesada por destrucción de propiedad e ingreso forzado», dijo. «¿Su hijo?». Responderá por lo que ordenó. La ley no pasa por alto la intención. Asentí despacio. Mi pecho se apretó no con duelo esta vez, sino con algo más estable, algo que había estado dormido en mí por años. Creían que la casa siempre les pertenecería. Dije. Creían que yo siempre les pertenecería. La voz de Quintana se ablandó. «No es así». Fuera de su oficina una patrulla se alejó, luces parpadeando azul y blanco. La vi irse hasta que desapareció en las calles de la mañana. La voz de Isidro de la grabación resonó tenue en mis oídos. Esta casa debería haber sido mía, un reclamo lo suficientemente fuerte para romper el último pedazo de inocencia que había estado sosteniendo. No había destruido el hogar que amaba, pero había destruido algo mucho más grande entre nosotros, y no había forma de deshacerlo. El comandante Quintana me dejó sola en la salita de entrevistas después de mostrarme el metraje. Dijo que me daría un momento. No necesitaba un momento. Necesitaba una vida que nunca recuperaría. Pero me quedé sentada, manos entrelazadas con fuerza, mirando la imagen fija en la tableta Isidro en la puerta de mi viejo hogar, pecho agitado, mandíbula tensa, ojos furiosos, ojos que una vez me miraron con confianza. Quintana presionó reproducir de nuevo para que oyera el audio claro. La voz de Isidro llenó la habitación cruda y sin guardia. «Esta casa debería haber sido mía. Me lo debía».
Se suponía que vendría a mí. Cada palabra aterrizaba más pesada que la anterior. No la rabia, ni siquiera la exigencia. Era la certeza en su tono. La forma en que hablaba mi nombre, mi vida como si fuera una deuda que había estado esperando cobrar. Tragué con fuerza. No lo dijo para sonar dramático. Murmuré. «¿Lo cree?» Quintana se sentó frente a mí. «Sí. Cree que usted existe en relación a lo que puede dar». Un aliento largo escapó de mí, débil y regular. «Eso es lo que duele». No intentó consolarme. Eso hizo su presencia tolerable. Bajé la vista a mis asas, a mis manos. Mi esposo y yo trabajamos décadas por ese hogar. Cada peso que ahorramos, cada reparación que hicimos, Isidro era un niño. Nunca levantó una tabla, nunca pagó una factura. Solo heredó la historia. Y ahora quiere el final. Quintana asintió en silencio. Dijo que se lo debía. Mi voz se quebró. «¿Que se lo debía?» «Ese tipo de exigencia no aparece de la noche a la mañana», dijo. «Crece cuando alguien cree merecer las recompensas sin el trabajo». Presioné mis dedos contra la frente. Se siente como si nunca lo hubiera visto de verdad. Como si crié a un extraño. Un extraño que esperaba que su vida fuera su propiedad, dijo suavemente. Algo dentro de mí colapsó, no de forma ruidosa, dramática, sino callada, irreversible. Siempre supe que Isidro era egoísta. Sabía que se apoyaba en mí más de lo debido, esperaba más de lo que merecía. Pero no conocía la verdad de su corazón, la parte que guardaba solo para noches, en que pensaba que nunca lo oiría. Quintana se levantó. «Señora Vargas, si quiere parar por hoy». «No», me enderecé. «Quiero oír el resto», presionó reproducir. En la grabación, Isidro caminaba cerca de la puerta. Ella se quedó todo para sí. Todo. Esa casa deberían haber sido mía hace años. Soy su único hijo. ¿A quién más se la daría? Algo se rompió limpio en mi pecho. No Jagged. No violento. Solo final. Eso es todo lo que necesito, dije en voz baja. Quintana pausó el video y se volvió hacia mí. «No tiene que testificar nada para lo que no esté lista». «Estoy lista», respondí. «El silencio es lo que me trajo aquí. Cuando me levanté mis piernas temblaron ligeramente, pero mi voz... no». Pasé años preguntándome por qué se alejó de mí. ¿Por qué visitaba con listas en lugar de conversación? ¿Por qué me sentía más chica en mi propio hogar cuando entraba? Quintana esperó. «Nunca fue por amor», dije. «Fue por lo que poseía». Al salir de la estación, la luz del sol se sintió demasiado brillante. Mi pecho aún dolía, pero debajo de ese dolor había algo familiar, algo formándose donde el colapso había dejado espacio vacío. No esperanza, no perdón, una verdad más estable, el tipo que no se rompe de nuevo una vez que endurece. Y en algún lugar a lo lejos las sirenas de la noche anterior resonaron tenue en mi memoria, no como amenaza, sino como punto de marca. El momento en que la mentira por fin murió. Isolda me llamó la mañana después de ver el metraje. Su voz era firme, pero había algo nuevo de bajo urgencia. «Eulalia, quiero que conozcas a alguien», dijo. «Un detective retirado llamado Anselmo Prado. Se especializa en fraude a mayores y manipulación de herencias. Puede cavar donde los abogados no». Accedí. No tenía fuerzas para negarme. Anselmo nos reunió en la sala de conferencias de Isolda esa tarde. Estaba en sus 60s, canoso en las sienes, con una mirada que sugería haber visto más verdades, de las que la mayoría puede manejar. Me dio la mano con firmeza. «Señora Vargas», dijo. «Isolda me trajo porque hay un patrón en el comportamiento de su hijo. Quiero confirmar qué tan profundo va». Me senté frente a él. «No quiero suposiciones», dije. «Quiero hechos». «Bien», respondió. «Hechos son con lo que trato». Abrió una carpeta gruesa y deslizó unas páginas hacia mí. «Empecemos con esto. 3 tarjetas de crédito abiertas a su nombre en los últimos 18 meses. Todas aprobadas con verificación telefónica. Miré los números, cada saldo en miles de pesos. No abrí nada. «Lo sé»,
dijo. Su nuera contestó las llamadas. Memorizó sus preguntas de seguridad. Mis manos se curvaron. Tomaron mi información cuando ordenaban mi correo. Anselmo asintió. Exacto. Y este es el segundo problema. La siguiente página tenía un documento de préstamo. 300.000 pesos leí en voz alta. Aprobado bajo mi nombre. Firma falsificada, dijo Anselmo. Mal hecha, pero suficiente para liberar los fondos rápido. Mi estómago se apretó. ¿A dónde fue el dinero? Lo transfirieron a una cuenta ligada al número de teléfono de su hijo. Cerré los ojos un momento, dejando que la traición se asentara. Anselmo esperó. ¿Hay más?, dijo con gentileza. Puso un tercer documento frente a mí, un formulario clínico nítido con el logo de un hospital. Mi garganta se apretó. Nunca tuve esta evaluación. No dijo, pero alguien intentó programarla para usted. Alegaron que mostraba signos de pérdida de memoria y confusión. La clínica marcó la solicitud porque la información del llamante no coincidía con su expediente. Esto fue 3 meses antes de que dejara la casa. Isolda exhaló largo y lento. Estaban preparando el terreno. Una declaración de incompetencia. Anselmo continuó. Si lo lograban, la corte les habría dado control de sus finanzas, propiedad, decisiones médicas, todo. Mi pulso martilleaba. Querían borrarme legalmente. Sí, dijo Anselmo en voz baja. Y empeora. Sacó una hoja final. Una solicitud de hipoteca. Mi casa. La casa que ya había vendido. Reconozco esa firma. Susurré. Parece la mía. No lo es, dijo. Pero habría sido aceptada si su venta no hubiera sido rápida. Intentaron tomar un préstamo contra propiedad que usted poseía sin su involucramiento. Eso es un patrón coordinado de explotación financiera. El silencio presionó contra las paredes de Leitasazix habitación. Levanté la barbilla. Entonces no esperaban que muriera. Esperaban que desapareciera en papel. Anselmo me miró a los ojos. Eso es exactamente lo que intentaban. Una estabilidad fría se asentó dentro de mí, más aguda que el duelo y más profunda que la ira. Pensé en Isidro caminando en el metraje gritando sobre lo que merecía. Pensé en Delfina hurgando en mis cajones diciéndome que olvidaba cosas. Pensé en cada vez que hablaban suave mientras tallaban pedazos de mi vida. Isolda descansó una mano en mi brazo. Podemos detenerlos ahora. Tenemos la evidencia. Anselmo cerró la carpeta. Esto es solo el comienzo, señora Vargas. Si quiere pelear, pelearemos con papel, fechas, firmas, cronologías. Intentaron enterrarla en documentos. Ahora los documentos los enterrarán a ellos. Asentí despacio. Por primera vez desde que todo empezó, no me sentí cazada. Me sentí armada. Mi propio hijo había intentado borrarme, pero olvidó una cosa. Aún estaba aquí. Entré a la sucursal del Centro de Banco Nacional, con la carpeta de Anselmo apretada contra mi pecho. Los pisos pulidos reflejaban el brillo suave de las luces de arriba, pero nada del lugar se sentía seguro ya. Un banco se supone que es la última línea de protección. En cambio, el mío se había convertido en otra puerta por la que Isidro y Delfina se colaron sin resistencia. Una cajera se acercó. Señora, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Necesito hablar con la gerente de sucursal. Dije. Adela Coronel. La expresión de la cajera cambió. Conocía el nombre. En minutos Adela salió de su oficina de vidrio, su sonrisa cortés pero tensa. Señora Vargas, dijo gesticulando hacia su oficina. Por favor, pase. Entiendo que quería discutir sus cuentas. Entré y puse la carpeta de Anselmo en su escritorio. Quiero discutir cómo mi nuera se hizo pasar por mí. Cómo respondió mis preguntas de seguridad. Cómo 3 tarjetas de crédito y un préstamo de 300.000 pesos fueron aprobados sin mi conocimiento. La postura de Adela se endureció. Señora Vargas, seguimos procedimiento. Alguien verificó su información. No teníamos razón para creer que no era usted. Eso es porque lo hicieron fácil para ella, respondí. Mi voz no subió. Se afiló.
Vivía en mi casa. Tenía acceso a cada documento que usan para verificar. Y aún así, nadie se molestó en cuestionar por qué una mujer mayor que nunca fallaba un pago. De repente necesitaba múltiples líneas de crédito. Adela tragó. Revisé las llamadas. Su nuera imitó su voz. Sabía cada respuesta. «Eso no es excusa», dije. Adela miró sus manos. «No, no lo es». Alcanzó su computadora tecleando rápido. «Inora, Vargas, podemos empezar congelando sus cuentas y marcándolas por fraude. Requeriremos nuevos códigos de autenticación, nuevas firmas y nuevos protocolos de verificación. Congélelas todas», dije. «Cada cuenta corriente, cada ahorro, cada pago automático. Efectivo, inmediatamente». Asintió. «Por supuesto. Y transfiéralo todo a la cooperativa de crédito Río Lerma». Agregué. «Tengo cita con ellos a las 4. Adela dudó. «¿Está segura de querer mover todos sus fondos?» «Podemos ofrecer». «Los quiero fuera», dije. «Hoy». Sus hombros cayeron. «Muy bien». Pensé que habíamos terminado hasta que abrió otro archivo. Dudosa, reacia, casi asustada. «¿Hay algo más?», dijo en voz baja. Estaba revisando sus registros de actividad y descubrí acceso a su caja de seguridad que me confundió. «¿Mi caja?», pregunté. «No la he abierto en más de un año. Por eso me preocupa». Respondió. Volteó el monitor para que viera el registro, 2 entradas. Ambas firmadas bajo mi nombre. Ambas meses atrás. Mi pulso se ralentizó frío y deliberado. «Delfina», susurré. Adela asintió una vez. La caja contenía su testamento, documentos de seguro y registros familiares. Todo fue manejado. Miré la pantalla. Esa caja había guardado pedazos de mi vida, décadas de papeles que Ramiro y yo habíamos custodiado con cuidado. Ahora entendía por qué Delfina había sido tan confiada, tan audaz, tan segura de poder manipular la realidad. Ya había tomado la verdad en sus manos. «Imprima todo», dije. «Cada registro, cada marca de tiempo». «Sí, señora Vargas». Mientras los documentos salían de la impresora, los alcancé sintiendo una estabilidad, un familiar. No paz, no alivio, resolución. Cuando salí del banco, el peso que llevaba ya no era miedo. Era el conocimiento exacto de qué tan lejos habían ido y qué tan lejos iría yo para detenerlos. La línea entre amor y traición había desaparecido. Y ahora por fin entendía cuánto de mí misma ya había perdido mucho antes de dejar esa casa. Isolda despejó su escritorio antes de que yo entrara, como si ya supiera que hoy marcaría un punto de inflexión. Me tomé e hizo señas para sentarme, sus ojos firmes, su tono más suave de lo usual. Eulalia dijo: «Es hora de que hablemos de su legado». Tomé el asiento frente a ella. «Mi legado está arruinado», murmuré. «Mi propio hijo». No interrumpió con gentileza. «Su legado es lo que deja atrás, no lo que otros intentaron tomar». Deslizó un paquete grueso hacia mí. «Este es su nuevo testamento». Dudé antes de tocarlo. El peso de la carpeta se sentía más pesado que el papel dentro. «¿Qué dice exactamente?», pregunté. «Dice», respondió Isolda, «que su vida le pertenece de nuevo». Abrió el documento guiándome por cada sección. «Esta cláusula establece el fideicomiso Linterna Plateada. Apoyará a adultos mayores en todo el municipio, educación legal, protección financiera, fondos de emergencia». La miré. «Un fideicomiso, en mi nombre sí, financiado por su patrimonio, un legado vivo». Hizo una pausa. «Ayudará a gente pasando por lo que usted pasó». Un aliento largo escapó de mí, estabilizándose a medio camino. «¿Y Isidro Isolda volteó una página? Su hijo y nuera son removidos completamente de la herencia, sin suspensión, sin condiciones, sin acceso parcial, a través de sucesión». La firmeza en su voz se asentó en mis huesos. «Intentaron tomar el trabajo de su vida», dijo Isolda. «Este documento asegura que no tomen ni un peso». Asentí despacio. «Bien, mejor que bien», agregó.
Este testamento se sostiene incluso si lo desafían. Levanté la vista agudo. ¿Crees que lo harán? Isolda no dudó. Basado en el fraude de los documentos falsos, el intento de declaración de incompetencia. Sí, retaliarán. Pero no ganarán. Alcanzó dentro de su escritorio y sacó otro set de formas. Esto dijo deslizándolas. Es una petición de orden de restricción. Mi aliento se atoró. ¿Orden de restricción? No es agresivo, aseguró Isolda. Es protector. Después de lo que intentaron y después del vandalismo, tiene bases. Presentarlo le dice a la corte que espera escalada. Nos da más palanca y más seguridad si intentan algo más. Por un momento todo lo que oí fue el zumbido suave del calentador de su oficina. Una orden de restricción contra mi propio hijo. Mi único hijo. Se sentía como una puerta chirriando al cerrarse, en una casa que una vez amé, aunque esa casa hubiera colapsado hace tiempo. Pero luego recordé sus palabras. Me lo debía. Debería haber sido mía. Recordé la hipoteca falsificada, las llaves robadas, la caja de seguridad vacía. La presentaré, dije en voz baja. Isolda asintió como si hubiera esperado que llegara a ese punto. Bien. Presentamos ambos hoy el testamento y la petición. Después de eso, su patrimonio está protegido. Me dio un bolígrafo. Mi mano hovered sobre la línea de firma mientras hablaba. Su testamento no es solo un documento, Eulalia. Es una declaración de quién es usted sin sus sombras. Es un límite que no pueden cruzar. Firme. El bolígrafo se movió sin temblar. Cuando terminó, Isolda reunió las páginas estampándolas con finalidad. Ha recuperado todo lo que intentaron robar, dijo. Cerré los ojos brevemente. El alivio no vino de golpe. Vino en pedazos pequeños, callados, deliberados, ganados. Mientras me levantaba para irme, Isolda agregó. Prepárese. Cuando Isidro sepa que ya no es parte de su futuro, podría intentar forzar su camino en su presente. Lo sé, dije. Y lo sabía. El amor ya se había fracturado, pero la justicia al fin formaba algo más fuerte en su lugar. Fuera de su oficina me detuve dejando que el sol de la tarde tardía calentara mi cara. Un nuevo testamento, un nuevo fideicomiso, una nueva vida. Ninguno incluía a las personas que una vez creyeron poseerme. Elegí un cafecito cerca de la Basílica de Zapopan, del tipo donde las mesas se tambalean un poco y el aire huele a tortillas calientes y canela. Se sentía seguro, callado, terreno neutral. Azucena y Benigno entraron unos minutos después de que llegué, mochilas al hombro, caras, iluminándose al verme. Abuela Azucena corrió primero, casi tirando mi bolsa de la silla al abrazarme. Benigno la siguió más lento, más cauteloso, pero sus brazos me envolvieron fuerte en la cintura. Los extrañé a los dos, dije, mi voz atorándose a pesar de intentar estabilizarla. Azucena se deslizó al banco frente a mí. Papá dijo que estabas ocupada. Dijo que no debiéramos llamar mucho. Benigno asintió. Dijo que estás perdiendo la cabeza ya a veces. Las palabras aterrizaron suaves, pero el dolor detrás me atravesó. Doblé mis manos en la mesa para que no vieran el temblor. «Corazones», dije suavemente, su papá y Delfina les han dicho cosas que no son verdad. Azucena frunció el ceño. Dijo que olvidas cosas, que te confundes, que tiene que ayudarte con todo. La mirada de Benigno se levantó buscando grietas en mi cara que le habían advertido. Alcancé sus manos. No estoy enferma, no estoy confundida. Soy la misma abuela que les hacía hotcakes con canela y les leía cuentos cuando se quedaban. Pero entonces, ¿por qué lo diría?, susurró Azucena. Porque a veces respondí eligiendo cada palabra con cuidado. Los adultos tienen miedo de perder el control. Y cuando tienen miedo dicen cosas que no son reales. Benigno se inclinó hacia adelante. Si estás enferma, ¿por qué recuerdas todo lo que dijimos? Recordaste mi proyecto de ciencias. Recordaste el poema de Azucena. Recordaste mi cumpleaños antes que papá. Mi aliento se atoró.
Era demasiado joven para decir algo tan agudo, demasiado joven para sentir la traición detrás. Recuerdo susurré apretando sus deditos porque amarlos nunca antes ha sido el problema. Benigno tragó asintiendo despacio. Saqué una tarjetita de mi bolsa y la deslicé hacia ellos. Este es mi nuevo número de teléfono. Mi nueva dirección. Si alguna vez me necesitan, si alguna vez se sienten inseguros o asustados, llamen. Vengan. Mi puerta está abierta para ustedes siempre. Azucena guardó la tarjeta en su mochila como si fuera algo frágil. Teníamos miedo de que no quisieras vernos más. Oh, no, dije mi voz quebrándose a pesar de mí. Eso nunca será verdad. Benigno miró la mesa. Papá se enoja cuando preguntamos por ti. Sentí un dolor más profundo que la ira. Lo que siente su papá no es culpa de ustedes. Tienen permiso de amarme. Nada les quitará eso. Comimos despacio no porque tuviéramos hambre, sino porque ninguno quería terminar el momento. Antes de irse, Benigno presionó su frente contra mi hombro como cuando era chiquito. ¿Estás realmente bien, abuela? Sí, dije acunando su mejilla. Estoy bien ahora. Y siempre quiero que sepan la verdad. Cuando salieron del café manos apretadas fuerte, sentí el dolor asentarse en algo más áspero, algo que demandaba protección. Los adultos en su vida habían echado sombras que nunca debieron navegar. Ahora era mi turno de asegurarme de que esas sombras no los tragaran enteros. El tribunal en el municipio de Guadalajara se sintió más frío de lo esperado, del tipo que se mete en los huesos en lugar de la piel. Me senté junto a Isolda, manos dobladas prolijamente, mientras la gente susurraba detrás vecinos reporteros extraños, atraídos al espectáculo. Pero esto no era espectáculo para mí. Era la parte de mi vida que habían intentado tallar de mis manos. Y hoy pretendía recuperarla. El juez Morales llamó al orden. Estado de Jalisco contra Delfina Vargas y Isidro Vargas. Procedan. El comandante Teodoro Quintana fue el primer testigo. Caminó al estrado con la calma cierta de alguien que pasó décadas conteniendo caos. «Comandante», dijo el fiscal. «Describa qué presenció la noche del 18 de abril». Quintana asintió una vez. Recibimos una llamada de un vecino reportando ruido y posible allanamiento. Al llegar descubrimos la antigua residencia de la señora Vargas en grave deterioro. Levantó un control remoto pequeño. «Con permiso, me gustaría mostrar el metraje de la cámara corporal». El juez gesticuló para que procediera. Las luces se atenuaron ligeramente. El video reprodujo. Ahí estaba Delfina, cara torcida de rabia, balanceando una herramienta metálica contra la puerta de mi despensa. Platos rompiéndose. Puertas de gabinetes astillándose. Y detrás de ella Isidro parado en el umbral como un director supervisando una actuación. «Esta casa deberías haber sido mía», gritó en el metraje. Alguien en la galería jadeó. Quintana continuó. La señora Vargas ya no era dueña de esta casa. Se había mudado meses antes. La propiedad era legalmente mía. Ambos acusados fueron informados repetidamente, pero continuaron de todos modos. Cuando el video terminó, el silencio se extendió por la sala como alambre. Isolda se inclinó cerca. «No pueden hablarse fuera de esto ahora». Siguiente vino Anselmo Prado. Llevaba la misma carpeta gruesa que me había mostrado ahora, organizada con pestañas de colores. «Señor Prado», dijo el fiscal. «Usted condujo una investigación sobre posible coerción financiera, involucrando a los acusados. ¿Qué encontró Anselmo?» Abrió la carpeta. 3 tarjetas de crédito abiertas a nombre de la señora Vargas, a través de verificación telefónica. Un préstamo de emergencia de 300.000 pesos, obtenido con firma falsificada. Una solicitud de hipoteca en propiedad que ya vendió. Correos discutiendo la programación de una evaluación psiquiátrica para declararla incompetente. Murmullos recorrieron el tribunal. «¿Y quién orquestó estas acciones?», preguntó el fiscal. «Basado en las huellas digitales, las direcciones IP y las llamadas grabadas», dijo Anselmo Plano. «Delfina inició el fraude.
Isidro suministró información personal e intentó justificar el acceso, alegando que su madre era mentalmente incapaz. Isidro se movió violento en su asiento, las esposas tintineando. «Es mentira, no sabes nada, siéntese, señor Vargas», espetó el juez. Pero era tarde. La galería ya había visto la grieta. Entonces, Isolda tocó mi brazo. «Es hora». Me levanté y caminé al estrado de testigos. Mis piernas se sintieron firmes. Mi corazón no. «Señora Vargas», empezó el fiscal con gentileza, en sus propias palabras. «Díganos al tribunal qué intentaron hacer su hijo y nuera». Miré a Isidro. Por primera vez, vi no a mi hijo, sino a un hombre que creía que mi vida era garantía. No solo intentaron robar mi dinero. Dije. Mi voz no tembló. Intentaron robar mi mente. Un silencio cayó. Incluso el juez se recargó. Por años continué, me dijeron que estaba confundida, olvidadiza, frágil. Me aislaron. Controlaron mi correo. Tomaron mis documentos. Les dijeron mentiras a mis nietos sobre mí. Y cuando eso no bastó, falsificaron firmas y planearon declararme incompetente para tomar todo lo que poseía mientras aún respiraba. Oía a alguien sorber callado detrás de mí. Y lo peor, agregué suavemente, es que los amaba. Les confiaba. Creía que mi hijo me protegería. Él creía que era una carga a manejar, no una madre. Isidro golpeó el puño en la mesa. «Tú destruiste esta familia por dinero». Lo miré a los ojos. «No, tú destruiste esta familia cuando decidiste que mi vida te pertenecía». Jadeos estallaron en el tribunal. El abogado de Isidro lo jaló abajo siseándole que parara de hablar. Pero el daño estaba hecho. Su explosión era exactamente la verdad que había vivido por años. El juez Morales levantó su mazo. «Orden. Este tribunal permanecerá en orden». Cuando bajé del estrado, Isolda apretó mi mano. «¿No solo testificaste?», susurró. «Reclamaste todo lo que intentaron tomar». Volví a mi asiento sintiendo el peso del momento asentarse. Las mentiras por fin se habían quemado. Cualquier familia que existiera antes, cualquier esperanza que sostuviera, se había ido ahora callada como ceniza. Pero también el miedo. El tribunal estaba más callado que todas las semanas, sin susurros, sin jadeos, sin revuelos. Solo un silencio de espera que se sentía más pesado que cualquier cosa que el juez pudiera entregar. Me senté junto a Isolda, palmas presionadas, escuchando el tut amortiguado de mi latido. El juez Morales ajustó sus lentes. «Que los acusados se pongan de pie». Isidro se levantó primero, barbilla alta, mandíbula apretada. Delfina se levantó a su lado, su bravata drenada, ojos fijos en el piso. Por un momento parecieron extraños atrapados en una tormenta que nunca creyeron los tocaría. El juez empezó con Delfina. Delfina Vargas se le encuentra culpable de destrucción de propiedad, fraude financiero e intento de coerción a un adulto vulnerable. Cumplirá 4 años en un centro correccional estatal. Las rodillas de Delfina flaquearon ligeramente. Su abogado la estabilizó, pero no lo miró. Volteó la cabeza lo suficiente para lanzar una última mirada a Isidro. Acusación, traición, pánico, todo, mezclado en un vistazo fugaz. Isidro se negó a mirarla de vuelta. Luego el juez movió su mirada. «Isidro Vargas». Isidro se enderezó como preparándose para negociar con la realidad. Se le encuentra culpable de complicidad en fraude, control coercitivo e intento de ganancia financiera indebida. Porque cooperó durante el arresto y porque no destruyó físicamente la propiedad. Usted mismo, la sentencia se ajusta. Isidro exhaló agudo, aliviado, demasiado pronto. Cumplirá 2 años de libertad condicional, continuó el juez, y pagará restitución igual al costo total de daños y deudas fraudulentas incurridas. Eso totaliza 1.200.000 pesos. La cabeza de Isidro se levantó de golpe. 1.200.000, juez, no tengo. Eso, dijo el juez Morales con firmeza.
No es problema de la señora Vargas. Un ripple recorrió la galería. Pero el juez no había terminado. Además, debido a evidencia de coerción, manipulación psicológica e intentos de obtener autoridad financiera por engaño, esta corte emite una orden permanente prohibiéndole cualquier control legal médico o financiero sobre su madre Eulalia Vargas. Isidro se congeló. Una grieta apareció en su expresión. No ira, no otra. Miedo, miedo real. Además, agregó el juez, cualquier contacto futuro con su madre debe ser iniciado por ella, no por usted. Violaciones de esta orden resultarán en encarcelamiento inmediato. Isidro abrió la boca, luego la cerró. Su abogado susurró algo, pero no escuchaba. Me miró en cambio. Mamá dijo en voz baja, «Haz algo». Isolda tocó mi brazo ligeramente recordándome que no le debía respuesta. No di una, porque en ese momento la verdad se asentó dentro de mí con claridad final. Había pasado años intentando proteger la parte de él que me amaba, pero esa parte se había ido mucho antes de hoy. El juez golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Delfina fue llevada primero muñecas esposadas, ojos amplios y sin parpadear. Isidro se quedó congelado mientras oficiales se acercaban, no para arrestarlo, solo para escoltarlo. Pero la humillación lo golpeó con el peso de cadenas. Me levanté despacio. Mis piernas temblaron, pero no de debilidad. Isolda susurró, «¿Cómo te sientes?» Busqué en mi victoria satisfacción, el sentido triunfante de una batalla ganada. Nada vino. Lo que vino, en cambio, fue algo más callado alivio. Del tipo que no celebra. Del tipo que simplemente exhala y suelta. Isidro me miró una vez más mientras lo llevaban fuera, pero no había nada que intercambiar entre nosotros. Las ilusiones se habían quemado, y lo que quedaba era simplemente la verdad pesada final inevitable. La primera reunión del programa Linterna Plateada tuvo lugar en un salón trasero de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Las mesas eran viejas, las sillas un poco desequilibradas, pero el salón se llenó rápido, hombres y mujeres, en sus 60s, 70s, incluso 80s, cada uno llevando una carpeta de papeles y un miedo callado que nunca ellos habían dicho en voz alta. Me paré al frente alisando el borde de mis notas. Gracias por estar aquí, empecé. No están solos. Y no están indefensos. Una mujer con trenzas plateadas levantó la mano. Mi hijo me sigue diciendo que ya no puedo manejar mis facturas sola, dijo. Dice que solo intenta ayudar. Un dolor familiar se removió en mi pecho. A veces respondí con gentileza. Ayuda es la palabra que usan cuando quieren tomar el control. Hoy hablaremos de cómo proteger sus finanzas y su voz. Anselmo Prado enseñó la segunda sesión. Desplegó diagramas mostrando cómo identificar documentos fraudulentos y qué hacer cuando familiares se exceden. Isolda explicó herramientas legales, fideicomisos, testamentos, poderes notariales, cada punto claro y agudo. La gente tomaba notas con fervor, hombros enderezándose, mientras el conocimiento reemplazaba el miedo. Para la tercera semana el grupo se había duplicado. Para la sexta tenía lista de espera. La voz corrió por el municipio sobre la fundacioncita donde adultos mayores aprendían a defenderse, a pararse firme, a no disculparse por querer guardar lo que construyeron. La gente lo llamaba la linterna de Eulalia. Fingía no oír el apodo, pero lo llevaba con orgullo callado. Una mañana después de un taller, Isolda me encontró empacando folletos. «Te estás convirtiendo en nuestra portavoz no oficial», dijo. «Lo sabes, ¿verdad?» «Solo estoy platicando», respondí. «Les estás dando permiso», corrigió, «para verse claros de nuevo». Sus palabras calentaron algo profundo en mí, algo que pensé enterrado con toda la traición. Esa tarde regresé a casa y encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Letra de Isidro. Lo miré por un largo rato antes de abrirlo. «Mamá, sé que las cosas se fueron demasiado lejos». Estaba enojado, confundido. Delfina me influyó. Nunca quise que llegara a esto.
Aún te quiero. Quiero arreglar las cosas. Continuaba página tras página, disculpas, recuerdos, promesas. El problema no era el sentimiento. El problema era la estructura demasiado limpio, demasiado pulido, demasiado cuidado en las palabras. Llevé la carta a Isolda la mañana siguiente sin decir nada. Leyó media página antes de levantar la vista. Esto fue redactado por un abogado, dijo. Probablemente su abogado de condicional. Lié como una apelación de rehabilitación. No una disculpa de hijo. Murmuré. No, no eso. Me recargué en la silla. Algo dentro de mí se movió. No ira, no tristeza, solo una estabilidad ganada, despacio. ¿Debo responder?, pregunté. Isolda dobló la carta prolijamente. Solo si quieres. Pero entiende, esto no es reconciliación, es estrategia. Tomé la carta y la puse de vuelta en el sobre. No responderé, dije. No hasta que tome responsabilidad. Responsabilidad real. Isolda asintió. Es justo. Salí de su oficina y caminé por el paseo de Chapultepec, dejando que los sonidos de la ciudad se mezclaran con el agua, la risa de turistas, el arrastre de pies en piedra, el susurro del viento en cipreses. La vida continuaba alrededor, indiferente, inquebrantable. Cuando llegué a casa, abrí mi libreta planeando la siguiente sesión del programa Linterna Plateada. Más adultos mayores habían llamado. Más historias. Más gente parada donde yo estuve, una vez confundida y avergonzada. El propósito crece callado como raíces nuevas atravesando tierra quemada. Esa noche, mientras revisaba el currículo, un golpe suave resonó en mi puerta. No frenético, no demandante, solo una presencia. Por un momento respiré hondo, dejando que el pasado se asentara detrás aún pesado, pero ya no dirigiendo mi vida. Me levanté lista para enfrentar lo que esperara al otro lado. Mi 73 cumpleaños llegó callado como suelen llegar las cosas buenas, sin permiso, sin disculpa. Pasé la mañana caminando por el río Lerma, el agua moviéndose lenta y firme a mi lado. Respiré más profundo que en años. No llamadas, no demandas, nadie diciéndome qué temer, solo yo. Al mediodía Isolda me reunió fuera del Palacio de Justicia Municipal. Sostenía una carpeta delgada a bordes, prolijamente recortado su expresión, llevando el orgullo que la gente reserva para graduaciones o bodas. Eulalia dijo, el juez firmó todo. Esta es la aprobación final. Abrí la carpeta. Dentro estaba el fallo oficial de la Corte Isidro Vargas. Estaba permanentemente vetado para siempre, de heredar, manejar, representar, acceder o influir en cualquier cosa atada a mi patrimonio, mi fideicomiso o mis decisiones médicas. No había condiciones, no apelaciones, no resquicios. Isolda tocó mi brazo. Está hecho. No puede tocar ni una parte de tu vida ahora. Mi garganta se apretó, pero no de tristeza. Bien, dije en voz baja. Debió haberse hecho hace mucho. Entramos a la oficina del secretario, donde una mujer deslizó el documento final del fideicomiso hacia mí. El fideicomiso Linterna Plateada. Mi fideicomiso necesitaba solo una firma para activarse completamente en el municipio. Tomé el bolígrafo, inhalé despacio y firmé con mano firme. Cuando me levanté, Isidro estaba ahí. Debió oír de la audiencia. Estaba en el pasillo, hombros tensos, ojos agudos, con la ira de un hombre viendo la marea alejarse de él. Mamá dijo avanzando, «Aún puedes cambiar esto. Soy tu hijo». Isolda se paró entre nosotros, pero toqué su brazo suavemente. «Está bien». Lo enfrenté por completo. Por primera vez en años no sentí miedo al hacerlo. «Tomaste mi casa», dije. «Mi privacidad, mi confianza. Intentaste tomar mi mente. Y hoy estás molesto porque no puedes tomar mi futuro también». Su mandíbula se apretó. Solo pensé, merecía. No merecías nada. Dije cada palabra aguda y clara. No destruiste mi cumpleaños, Isidro. Destruiste tu último lugar en mi vida. Las palabras aterrizaron.
Se encogió no visiblemente, pero como alguien hace, cuando algo evitado por largo tiempo por fin da en el blanco. Abrió la boca, luego la cerró. Me volteé primero. Las puertas del palacio se abrieron a la luz cálida de la tarde. Isolda caminó a mi lado sin hablar. Sabía mejor que interrumpir a una mujer, reclamando su propio silencio. Esa noche me uní a los voluntarios de linterna plateada en la biblioteca. Tenían pastelitos esperando una vela chueca clavada en el centro de uno. Anselmo me dio una palmada en la espalda. La señora Bernal de mi edificio me dio un montón de materiales nuevos para talleres. Alguien bromeó sobre mi papeleo de cumpleaños. Su risa llenó la sala suave e imperfecta y real. Estas personas no estaban atadas a mí por sangre. Estaban atadas por elección. Tarde esa noche, después de que los talleres terminaron y las luces se atenuaron, me paré afuera bajo el cielo cálido de Jalisco, sintiendo el viento del río rozar mi cara. Había perdido una casa. Había perdido ilusiones. Pero había ganado algo más fuerte que ambas, una vida por fin vivida en mis términos. Si esta historia te atrapó, si te hizo sentir algo, dale like, comenta o suscríbete para más historias de fuerza, justicia y las victorias calladas que nos ganamos solos.